Bueno, muchachos, traders, bienvenidos a esta nueva clase. Les había hecho una clase cortica sobre las fases del mercado, bueno, parece un poquito gráfica, pero quisiera explicarla nuevamente en ese gráfico un poco más desarrollado de Uber con temporalidad de 15 minutos. Entonces, habíamos dicho que hay varias etapas, ¿verdad? Son básicamente 4. Les decía también que lo pueden ver como si fuera una tasa invertida. Lo pueden ver ahí claramente. Entonces, hay una primera fase que es la de acumulación, que es esta de acá, en donde los traders más experimentados e incluso otros empiezan a notar que el mercado empieza a ser un tipo de rango, o mejor dicho, no sube, le cuesta subir y le cuesta bajar. Posiblemente si veníamos de una etapa bajista, puede comenzar esta primera etapa que es la de acumulación, en donde van a estar entrando operaciones escalonadas alcistas. Sí hay una especulación de que el precio puede subir. ¿Qué pasa después? El precio efectivamente sube con fuerza en una etapa alcista, que es la segunda etapa, la fase alcista, para luego entrar en una etapa de distribución en donde algunas personas van a seguir entrando en long, pero se van a encontrar con que el mercado posiblemente vaya a ser un rango y van a presentarse signos de debilitamiento de la fuerza alcista para finalmente caer. El mercado se va a mover, bueno, sabemos que el mercado se mueve a la alza o a la baja, solamente tiene esas dos direcciones, pero también puede hacer rangos. Vamos a estudiarlo acá en este gráfico de Uber en 15 minutos. No está tan bonito como el dibujito, pero vamos a tratar de explicarlo un poco. Bueno, el mercado está suavizado en medias móviles, ya les voy a decir por qué está así. Y básicamente es para poder aprovechar las entradas del mercado. Entonces, porque podemos hacer el análisis desde diferentes puntos, pero en este caso vamos a tratar de hacer un análisis incluso desde acá. ¿Qué podemos notar nosotros acá? Hay una especie de rango, ¿verdad? O mejor dicho, la fase anterior del mercado, que era bajista, se detuvo en este punto. Hizo un patrón importante de reversión del precio, doble suelo. Cuando el precio alcanza este punto, le cuesta bajar. Y por el contrario, sube como lo vemos acá y como lo vemos acá. ¿Qué sucede luego? El precio sube. ¿Ven eso? Hace un tipo de rango, luego baja, vuelve a hacer otro rango y sube. Vamos a analizar este pequeño tramo. Y vamos a ver que aquí están las fases del mercado. Entonces, si lo hacemos con otro color, tal vez verde, con un fondo también verde, vamos a notar que acá está la primera fase, que es la fase de acumulación, en donde el mercado hace un tipo de rango. ¿Qué sucede entonces? Los traders más experimentados empiezan a tener posiciones alcistas escalonadas y lo que tratan o intentan hacer es que, dado su primera especulación, que era que el precio se iba a la alza, van a esperar a que termine esta fase de acumulación, que se rompa este rango, porque generalmente es un rango que se da justo acá en la ruptura, y ellos van a empezar a ganar. Algunos pudieron haber entrado en esta zona, dado que eso es un punto importante. Entraron en esta zona para agarrar el siguiente movimiento, la siguiente etapa del mercado, que es la etapa alcista. Efectivamente acá, en este punto, el precio rompe y abre al otro día con un gap alcista y se da una fase alcista del precio o una microfase porque estamos analizando un tramo más pequeño, recuerden eso. Ahora, llegamos a la tercera fase, que es la fase de distribución. Acá se dan sentimientos de avaricia en donde los traders que no entraron o no lograron tener ganancias en esta fase alcista quieren seguir en esta fase, aunque el mercado ya está presentando debilidades en el precio. Entonces vemos patrones comunes como el doble techo. Vemos también acá que
se presentan, lo ven acá en estos puntos, debilitamiento del precio a la alza. Se nos da la tercera fase de distribución, en donde se da también una fase de indecisión del precio, o incluso una fase de indecisión psicológica para muchos traders, porque el precio es errático, y lo pueden ver acá. Podemos marcar también una especie de rango. No siempre se va a cumplir, pero ahí está. ¿Lo podemos operar? Sí, como se opera un rango, ¿no? Compramos en los puntos bajos y vendemos en los puntos altos. Ahí está. Finalmente, esta fase de distribución termina para dar una fase bajista o la cuarta fase del mercado, la cuarta etapa. Y vemos efectivamente que el precio empieza a bajar para aquí volver a la primera fase, luego a la segunda, que es la alcista, y acá podríamos decir que hay otra acumulación del precio. Tal vez sería nuestra tercera fase, la fase de distribución, para que el mercado continúe cayendo, pero resulta que el mercado, por el contrario, lo que hace es subir. Entonces, podemos decir que pasamos de estar en la tercera fase, que es la de distribución, a estar en la fase de acumulación. Volvemos a la primera fase, para luego ir a la segunda, que sería la alcista. Entonces, no siempre va a suceder que se va a cumplir exactamente así. No, porque puede que, como lo acabamos de ver, el mercado continúe una tendencia. Y esa fase, que era la 3, desde este punto, ya es la fase número, la primera fase. Ya sería la fase 1 del mercado. ¿No ven ahí? La primera fase. Bueno, hemos analizado solo la primera parte. Podemos ver acá que se genera este rango en este punto. Luego el precio sube. Vamos a acercarlo un poco. Rompe el rango. Vuelve a testear esta zona, hace un pullback a esta zona para luego continuar a la alza. Se nos da la segunda fase del mercado, que es la alcista. Lo podemos ver con una línea de tendencia. Más o menos así, no tiene que ser exacta. Ahora, pasamos a la tercera fase, que es la distribución en este punto, e incluso pudo haber empezado desde este punto. Pero vamos a marcarla acá, dado que es una zona alta. Luego se nos da la cuarta fase, que es la bajista, y vemos efectivamente que baja con mucha fuerza. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a operar las fases del mercado para tratar de aprovecharlas al máximo? Lo que vamos a hacer, muchachos, es lo siguiente. Muchos operan con medias móviles, otros operan con líneas de tendencia. Vamos a tratar de hacerlo de las dos formas. Tengo acá 5 medias móviles exponenciales. 5 me parece que tengo. Ahora sí, 5 medias móviles exponenciales son de 9, 26, 50, 100 y 200 periodos. Vamos a quitar la de 9, la de 26 y vamos a dejar las de 50, 100 y 200 periodos. Ahora, si nos encontramos nosotros en un rango, en una fase de acumulación y distribución, lo vamos a operar de la misma forma. Si hacemos microoperaciones o si hacemos una lupa en el mercado, podemos operar estas partes, por lo menos esta, como si fuera una tendencia. ¿Ven esto? Entonces, operamos la primera fase como si fuera un rango, o si nos vamos más adentro del rango, operamos como en microtendencias. Por ejemplo, esta es una tendencia bajista y aquí es una tendencia alcista. ¿Cómo operar la segunda fase? Y cómo operar también las microfases o las microtendencias de las fases de acumulación. De la siguiente manera. Sabemos que el precio no se va a mover en una sola dirección, va a tener retrocesos. Cuando nosotros confirmamos la segunda fase del precio, la fase alcista, el precio va a ser lo siguiente. Y nótenlo bien. En un momento, me parece que es esta herramienta. El precio se aleja de la media móvil y luego regresa a ella.
Esta es la de 50, ¿verdad? Sí, esto es la 50. ¿Ven eso? Regresa a la media móvil de 50. Media móvil exponencial de 50 periodos. Se regresa y hace un retroceso. Tal vez, realmente no lo sé, si yo coloco esta media móvil de 26 periodos, el precio me la toque. Efectivamente, muchachos, ahí está. El precio toca esta media móvil, retrocede a esta media móvil para continuar su tendencia alcista. Cuando entramos nosotros, cuando se ven esos retrocesos, muy importante para agarrar el mejor precio, y generalmente se van a dar a las medias móviles, como vemos en este caso, en este, que rompe la de 26 periodos, rompe la de 50, pero el precio descansa en la de 100, para continuar entonces subiendo. Ahora, si estamos en una fase alcista, es que aunque entremos por error en compra, vamos a ganar. Si la fase es alcista con fuerza. Es decir, si nosotros entramos, por ejemplo, en este punto, en algún momento vamos a ir en negativo, pero dado que es una tendencia alcista muy fuerte, nos vamos a poner en positivo más adelante. Ahora, otra forma de operarlo que no sea con medias móviles. Entonces, vamos a tratar de agarrar los mejores precios cuando el mercado nos toque puntos importantes, me parece que es esta, de una línea de tendencia que hayamos marcado previamente. Vean esto, muchachos. No es exacta, pero ahí está. Entonces, tenemos una línea de tendencia en donde más o menos desde este punto, dado estos dos puntos, saben que para formar una línea recta son necesarios solo dos puntos, el precio regresa. Entonces, aquí teníamos una confirmación, tal vez para entrar a la alza, confirmación no, pero sí un buen punto para entrar a la alza por medias móviles. Y acá también lo tenemos por línea de tendencia. Entonces podemos entrar en este punto tratando de continuar el movimiento alcista. Acá nuevamente el precio nos da una entrada para irnos a la alza. Y acá, bueno, por lo menos acá se hace un rango. Pero si considero que en este punto todavía hay una tendencia alcista, puedo seguir entrando en puntos relevantes o puntos que se están acercando a mi línea de tendencia, como puede ser este punto de acá o este punto de acá. Vemos que el mercado efectivamente rompe a la alza porque continúa con su fase 2 o fase alcista. O lo podríamos decir de otra forma. Acá tenemos la fase 1, que es la acumulación, y volvemos a tener acá la fase 2, que es la alcista. Bueno, ahora yo personalmente entro al mercado operando las fases con medias móviles, no con líneas de tendencia, porque me parece que el mercado respeta mucho mejor líneas móviles cuando estoy hablando de entradas tal vez un poco rápidas o temporalidades cortas de 15 minutos. Obviamente en temporalidades más altas también lo hace, pero es cosa de cada trader. Entonces, habíamos marcado esta zona en Uber, un gráfico más amplio, como la tercera fase o fase de distribución. Cuidado en esta fase y también cuidado en la primera fase. ¿Por qué? Porque quienes no entraron en la segunda fase, quienes no entraron en esta fase, en la fase alcista, van a querer seguir teniendo operaciones a la alza. Entran al mercado a la alza en puntos donde ya hay un debilitamiento del precio. ¿Por qué un debilitamiento del precio a la alza? Porque los traders que entraron en esta fase, los que son, cómo les diríamos? Tal vez un poco más expertos, ya empezaron a tomar ganancias desde este punto, ya empezaron a cerrar sus operaciones. Cuando cierran sus operaciones, entonces la fuerza alcista empieza a disminuir, porque ya se están dando tomas de ganancias. Quienes entran acá ya entran es por avaricia, quienes entran en compra entran es por avaricia, y tienen que tener mucho cuidado traders al operar estas fases, porque si bien se puede operar como un rango, comprando abajo y vendiendo arriba, el precio va a ser muy errático en estas zonas. Los rangos no son fáciles de operar porque suele suceder que algunos se identifican los rangos, por lo menos en zonas como estas, habiendo un rango más grande.
Entonces, puede que el precio lo rompa, teniendo un stop loss por acá, abriendo una operación al alza en este punto, tener un stop loss por este punto. Para perder esa operación, tal vez abrir un stop loss, abrir una operación acá con un stop loss más abajo, pero el precio tal vez también puede irse a la baja. Es decir, son fases muy erráticas del precio que personalmente no me gusta operar. Yo prefiero operar en tendencia. Y de hecho, una de las reglas, por lo menos diría yo una regla de oro, no operar en contra de la tendencia, pero si alguien es macho pecho peludo Ranger, lo puede hacer. Bueno, nos vamos a otra fase que es la fase bajista. Acá la vemos. Y si la queremos operar por líneas de tendencia, lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a abrir operaciones. No me salen bien estas líneas de tendencia acá, pero creo que ya me están entendiendo la idea. Ahí está. Si yo veo que hay una tendencia bajista, yo lo que voy a hacer es operar como trader. Nuestro trabajo es tratar de encontrar el mejor punto de entrada al mercado, y lo que voy a hacer es tratar de entrar en estos puntos en donde el precio me toque mi línea de tendencia, me dé una confirmación de que el mercado va a continuar bajista para yo entrar en venta y tener una ganancia. Ahora, si la fuerza bajista es muy fuerte, es que hasta por error voy a ganar. Es decir, si yo abro en este punto a la baja, en algún momento me voy a poner a perder acá, pero finalmente voy a ganar. También lo podemos operar por medias móviles. Esperen que me cargue un momento. Realmente no sé si va a tocar los puntos específicos, pero tal vez lo haga entonces. Miren esto. Vamos a borrar esta línea de tendencia. Vamos a quedarnos con la media móvil de 26, me parece. Cuando el mercado rompe este rango, sale del rango, hace un pullback y nos confirma ya este soporte como una resistencia, baja el precio, nosotros podemos pensar que esta ya es una etapa bajista, ya esta es nuestra cuarta etapa, y abrir operaciones a la baja. Podemos entrar justo acá cuando rompe, es decir, cuando el precio ya toma este soporte como una resistencia, entrar a la baja y esperar nuestro punto a que se acerque una media móvil. ¿Qué pasa? En este punto el mercado va con mucha fuerza bajista, entonces podemos pensar en entrar. Obviamente con nuestro stop loss adecuado. De hecho, me parece que nadie debería operar con stop loss, pero hay traders que lo hacen y les va bien, así que cada trader opera como su plan de trading se lo indique. Bueno, el precio se acerca a la media móvil, realmente no la toca, tal vez en una temporalidad más pequeña, tal vez de 20 periodos. Sí es esta, ¿verdad? Sí, son 20 periodos. Bueno, lo que pasa es que el mercado va con mucha fuerza bajista, entonces no tiene un retroceso suficiente a la media móvil, pero lo que hace es que en algún momento va a tratar de encontrarse con estas medias móviles. Entonces el precio acá tiene un gap bajista muy amplio, lo vemos acá, sube, testea esta media móvil y vean que el precio efectivamente baja, y baja mucho. De hecho acá hay otro gap, el precio sube, ya es a testear la media móvil de 50 periodos y luego cae. Ahora, ¿qué empezamos a notar? Empezamos a notar que el precio cada vez que cae empieza a subir, o mejor dicho, hace cada vez mínimos más altos, es decir, está empezando tal vez una tendencia alcista, pero lo que podemos ver es que tampoco hace mínimos cada vez, máximos cada vez más altos, sino que se nos queda en una especie de rango, una especie de lateral, y lo que podemos decir es que o estamos en una primera fase, que es la fase de acumulación, para irnos a una segunda fase, que sería la fase alcista. Y si lo operamos de esta forma, sabemos que acá hay algunos traders que están empezando ya a tomar posiciones alcistas, viendo que ya hay una debilidad bajista. Toman posiciones alcistas para esperar que el mercado suba. ¿Qué sucede? Resulta que el mercado continúa bajando. Entonces había una etapa, ya no era de acumulación, que sería la primera etapa, sino que esta es la tercera, es la etapa de distribución. Como les vengo diciendo desde hace un rato, no siempre va a suceder que se nos dé la famosa figura de la tacita invertida. Porque si el precio se moviera como dice la teoría, creo que todos ganaríamos y por tanto esto no existiría. Bueno,
no siempre se va a comportar de esa forma. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que ya esta no es una etapa de distribución, sino que, perdón, no se ve como una etapa de acumulación, sino que resulta ser una etapa de distribución en donde ya algunos traders tal vez continuaron abriendo operaciones a la baja, tratando de acumular para que cuando el precio rompa la baja, ya ellos empiezan a ganar. ¿Y lo ven? De nuevo, ¿cómo operar una etapa bajista? Cuando el precio se nos acerque a nuestra línea de tendencia o cuando se nos acerca a nuestras medias móviles. Es decir, acá pensamos en vender. Acá pensamos en vender, pero realmente acá lo que pasó fue que el mercado abrió en este punto, abrió acá, subió un poco, finalmente bajó, trató de volver a subir, miren cómo te está bonito esta media móvil y continúa bajando. ¿Dónde más podríamos abrir operaciones? Tal vez acá miren que el precio baja, pero finalmente la rompe para ir a tocar la siguiente media móvil y continuar bajando. Y seguimos así en este momento, la tendencia sigue siendo bajista. Todavía no hay razón para pensar que ya terminó. ¿Por qué? Porque aunque en estas sesiones, en estas últimas sesiones, yo lo que veo es que se está conformando una microtendencia alcista, que realmente no podría decir que es alcista, pero sí puedo ver que por lo menos el precio sí puedo ver que el precio me empieza a tocar unas zonas en donde no quiere bajar más. ¿Qué puede suceder? Que se dé una fase de acumulación en donde el precio ya termine de bajar, haga su respectivo rango, operarlo como un rango, para tal vez después irse a la alza. Ahora, para operar muchachos, recuerden que siempre hay que irnos a temporalidades más altas. Si yo coloco esto, por ejemplo, en temporalidades de 4 horas, yo puedo analizar cuál es la... Borramos ya todo esto y quitemos todo esto. Yo puedo analizar de una forma un poco más global cuál es la tendencia. Entonces, incluso en una tendencia bajista, tal vez en este punto de acá, si yo llego y le hago un zoom, yo tal vez puedo operar el mercado en este punto a la alza. ¿Por qué? Porque estoy operando en temporalidades más pequeñas. En este momento estamos en temporalidades de 4 horas, pero si yo hago un zoom y voy a temporalidades de 5 minutos, tal vez esto lo puedo operar alcista. ¿Cuál es la recomendación? Tratar de operar el mercado con la tendencia en la que se estaba moviendo y con la que nosotros especulamos que se va a seguir moviendo. Bueno, esta es la forma en la que por lo menos yo opero las fases del mercado y lo voy a seguir haciendo. Si alguien tiene alguna duda o quiere que haga una clase o quieren que haga alguna clase relacionada en algún tema, pues yo con mucho gusto lo voy a hacer. De momento dejamos esta explicación hasta acá y nos vemos la próxima clase con otro tema.